No sé de ustedes, doctores, pero yo no tengo Facebook y tampoco tengo WhatsApp. Me dicen por aquí que está caído, ¿es verdad? Sí, profe, Sí, no profe. funciona. Ah, ok, perfecto. ¿Y ya se restableció y sí, o sigue caído? Nada, sí, caído. ¿Qué será? ¿O algún atentado o qué? Ajá, no creo, no sé. Dicen que sí, pero ¿De verdad? ¿En serio, doctor, o me está tomando el pelo? Bueno, de lo poco que tengo, pues. no, nada, no. Pero, profe. Vale. Bueno, doctores, muy bien. Entonces, vamos a discutir esta temática, este tema. Vamos a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, que de alguna forma lo hemos mencionado de forma muy sutil, lo hemos comentado en nuestras clases anteriores, pero no hemos tenido la oportunidad de conocer de forma íntima y detallada de qué se trata todo esto. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad corresponde a un conjunto de moléculas, ¿ok? Un conjunto de moléculas que se encuentran presentes sobre la membrana de nuestras células nucleadas, ¿ok? No es una sola molécula, son varias moléculas. Y es la razón por la cual se conoce como complejo, ¿ok? Varias moléculas. De todas esas moléculas que forman parte de ese gran complejo de estructuras, las que mejor se conocen, las que mejor se han caracterizado, son las moléculas HLA, ¿ok? Entonces, es pertinente que nosotros desde ahora comencemos a diferenciar este tipo de acrónimos, que son dos conceptos relacionados, pero que son dos cosas distintas. Que guardan relación, sí, pero no es igual. ¿Ok? Por ejemplo, esto significa complejo mayor de histocompatibilidad. Incluso puede encontrar en vez de la letra M la letra P, que quiere decir complejo principal de histocompatibilidad. ¿Ok? Así que no hay problema por eso. Lo puede encontrar de esta forma, esta sigla, o de la otra. Y estamos hablando de lo mismo. Complejo mayor o complejo principal de histocompatibilidad. Y este acrónimo HLA o esta sigla HLA quiere decir antígenos de leucocitos humanos. Antígenos de leucocitos humanos. ¿Vale? Ahora, profe, en las clases que usted ha hecho y ha mencionado este tipo de moléculas, a veces usted habla de moléculas HLA clase 1 y moléculas HLA clase 2, e incluso hemos visto algunas diapositivas que dicen MHC1, MHC2. Eso es cierto y en muchas literaturas ustedes lo van a encontrar. Pero sí es pertinente que nosotros logremos diferenciar las dos cosas. ¿Qué quiere decir? De que las moléculas HLA forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, este tipo de moléculas forman parte de este gran complejo. Y que diferente a este tipo de moléculas existen otras. Existen otras moléculas que forman parte de este complejo, pero que no tienen ese rol trascendental tan importante como lo tienen las moléculas del antígeno de leucocitos humanos o sencillamente HLA. Por eso es que prácticamente se utiliza como si fueran sinónimas. ¿Ok? MHC es igual a HLA. ¿Ok? Bien. Ahora, nos llama mucho la atención la palabra histocompatibilidad. Y es un punto interesante. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que estas moléculas se encuentran sobre la membrana de nuestras células nucleadas. Cada uno de nosotros posee sobre sus células nucleadas moléculas de histocompatibilidad. Ahora,
Recuerde que el prefijo histo significa tejido, compatibilidad con los tejidos. Entonces ya comienzo a entender por qué es pertinente que desde ahora, desde la básica, nosotros comencemos a entender cuáles son las moléculas que participan en todo lo relacionado con los trasplantes de órganos. ¿Ok? Trasplantar un órgano consiste en colocar un tejido o un órgano sólido en un sitio, ya sea en el mismo individuo o en un individuo diferente. ¿Ok? Y cuando ya estemos hablando sobre trasplantes, comenzamos a diferenciar los diferentes tipos de trasplantes. ¿Ok? Pero trasplantar quiere decir coger un tejido y colocarlo en otro lado, ya sea en el mismo individuo o en un individuo diferente. Lo más común y lo más frecuente es que el trasplante se realice entre dos personas diferentes. Entre una persona que se llamará donante y el otro que se llamará receptor. El que dona, donante, y el que recibe, receptor. Entonces, poco a poco hemos aprendido inmunología. Ya tenemos unos conceptos que nos permiten avanzar en la temática que enriquece todo lo que es nuestro contenido programático. Hoy estamos hablando de moléculas HLA. Entonces, con lo que usted ha aprendido hasta la fecha, yo inmediatamente les puedo hacer el siguiente escenario clínico. Si a mí me colocan un riñón proveniente de una persona genéticamente diferente a mí, ¿será que mi sistema inmune reaccionará contra ese riñón? ¿O creen ustedes que yo lo toleraré como si nada estuviera pasando? No reaccionará. Por supuesto, por supuesto. Cualquier tejido que a usted le coloque proveniente de una persona genéticamente diferente a usted, eso conllevará a una respuesta inmunológica. ¿Por qué, profesor? Porque en ese tejido que a usted le están colocando, le están proporcionando moléculas HLA o moléculas del complejo de histocompatibilidad distintas a las suyas. Y recuerden que las moléculas HLA juegan un papel importante durante el desarrollo de nuestros linfocitos. Recuerden que son las moléculas HLA las que participan en ese reconocimiento de antígenos propios. Recordemos el proceso de desarrollo del linfocito B y el proceso de desarrollo del linfocito T. Recuerde que el linfocito B se desarrolla en la médula ósea y el linfocito T se desarrolla en el timo. Y ambas células, antes de abandonar la médula y el timo, lo primero que deben realizar es aprender a reconocer lo propio. ¿Y qué dijimos nosotros? Dijimos, como esas células experimentan una recombinación aleatoria para poder producir sus receptores, el BCR y el TCR, existe la posibilidad de que de ese proceso al azar podamos estar formando linfocitos B o linfocitos T que reconozcan a nuestras propias moléculas, en este caso a las moléculas HLA, como si fueran partículas extrañas. ¿Ok? Quiere decir entonces que estas moléculas HLA juegan un papel importante en ese proceso que se llama reconocimiento de lo propio. Este es su carnet de identificación. Mis moléculas HLA son las que a mi organismo le permiten identificar qué es lo propio y qué es lo extraño. Es por eso que yo capacito a mis linfocitos B y a mis linfocitos T para que aprendan a reconocer mis moléculas HLA. Porque esas fueron las que ellos reconocieron en la médula y en el timo. Si a mí me colocan un hígado, si a mí me colocan un corazón,
si a mí me colocan unos pulmones, si a mí me colocan un riñón proveniente de un individuo genéticamente diferente a mí, en esos órganos trasplantados hay moléculas HLA diferentes a las mías. Y esa diferencia en las moléculas HLA presentes en los órganos trasplantados va a conllevar a una respuesta inmunológica que se conoce como el rechazo. ¿Vio? Entonces miren que de una forma muy sutil, poco a poco estamos aprendiendo conceptos claves en todo esto que tiene que ver con la inmunología de los trasplantes. Hay un donante, hay un receptor. Si existe incompatibilidad tisular entre donante y receptor, eso conllevará a una respuesta inmune. Ahora yo hago una pregunta. ¿Quién tendrá la respuesta inmune? ¿El donante o el receptor? El receptor. Perfecto. Entonces el receptor montará una respuesta inmunológica contra ese tejido trasplantado, específicamente contra qué tipo de moléculas, contra las moléculas HLA presentes en ese tejido, presentes en el hígado, presentes en el riñón, presentes en el corazón. Y esa respuesta inmune traerá como consecuencia al daño tisular, al daño del órgano, oclusión arterial, y todo eso conlleva necrosis del tejido u órgano trasplantado. Eso se llama rechazo. ¿Ok? Ahora yo hago una pregunta. ¿Usted cree que es factible que una persona, después de estar esperando un órgano para que pueda superar su cáncer o que pueda superar la insuficiencia hepática, por ejemplo, tantos años esperando un hígado y que le coloquen un hígado que no sea compatible y que producto de esa incompatibilidad tisular entre el receptor y el donante, eso conlleva a una respuesta inmunológica que termina afectando la estructura del hígado, la función del hígado nuevo, el hígado que le trasplantamos, y que termine ese paciente presentando una respuesta inflamatoria sistémica, producto de un rechazo del trasplante? Eso no es concebible. Primero porque Colombia es un país en vías de desarrollo. Nosotros no contamos con la suficiente cantidad de donantes de órganos, mucho menos de bancos de órganos. Quiere decir entonces que las pocas cirugías que se realizan a nivel nacional deben ser muy exquisitas y muy selectivas. Hay que hacer una buena selección de donantes para ese paciente, para ese receptor. ¿Quién es el que está en lista de espera? ¿El donante o el receptor? El receptor. El receptor, claro. El receptor es el que está en la lista de espera. ¿Y en la lista de espera para qué? Para que pueda recibir el órgano que necesita y poder superar la patología que lo aqueja. Ahora, miren que hemos escuchado este término, en lista de espera. En lista de espera. Eso tiene un contexto clínico y te voy a decir en qué consiste. Estas moléculas HLA que participan de forma protagónica en todo este proceso se pueden tipificar, y eso lo veremos más adelante. Se pueden tipificar. Y la tipificación de las moléculas HLA nos permite entonces caracterizar genéticamente las moléculas HLA de un individuo. Es decir, nos permiten conocer cuáles son las moléculas HLA del receptor. Y ya nosotros tenemos esa información. Este receptor tiene moléculas HLA clase 1, tales, tales y tales. Este receptor tiene moléculas HLA clase 2, tales, tales y tales. Con esa información, yo lo meto en una base de datos, coloco el tipo de órgano que necesita, y cuando
existe un donante altamente compatible, ojo, altamente compatible con ese receptor, ese donante será el escogido para este paciente. Entonces, cuando nosotros escuchamos ese término en lista de espera, quiere decir a la espera de encontrar un donante que sea lo suficientemente compatible con mi receptor. Entre mayor sea la compatibilidad entre donante y receptor, menor el riesgo de un rechazo, menor el riesgo de una respuesta inmune del receptor contra el tejido trasplantado. ¿Ok? Entonces es aquí cuando nosotros como médicos debemos tener un concepto bien claro, bien detallado sobre las moléculas HLA, porque no solamente son el pilar que nos permite entender el éxito o el fracaso de los trasplantes de órganos, sino también participan en otros tipos de escenarios inmunológicos, como por ejemplo la susceptibilidad de tener ciertas enfermedades, la predisposición de tener ciertas infecciones o, en el mejor de los casos, la probabilidad de estar protegido frente a ciertas patologías. Es decir, que este tema de inmunogenética, es decir, moléculas HLA y todo lo relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad, tiene muchas aristas, tiene muchas ramas, ¿ok? Y es importante que nosotros como médicos tengamos eso bien claro para poder entender la importancia de las moléculas HLA para el ser humano y para el médico en formación. Entonces vamos a conocer la estructura y poco a poco vamos a ir conociendo otras características. Esta estructura que usted está observando aquí en esta imagen corresponde a una molécula HLA clase 1. Entonces miren que aquí tenemos complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y esta que estamos observando aquí corresponde a la estructura de una molécula HLA o complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Vale? Entonces vamos a conocer su estructura. La molécula HLA clase 1 está constituida por dos cadenas. Esta cadena que usted está observando aquí se llama cadena alfa, ¿ok? Esta es la porción amino terminal y esta es la porción carboxi terminal. Entonces, inicia la cadena aquí y termina acá. Se llama cadena alfa. La otra cadena que conforma a la molécula clase 1 se llama beta 2 microglobulina. Beta 2 microglobulina. Como usted puede observar, aquí tenemos la porción amino terminal y aquí tenemos la porción carboxi terminal. La cadena beta 2 microglobulina está adherida a la cadena alfa a través de unos enlaces no covalentes que se conocen como enlaces de disulfuro. Y es por eso que la molécula tiene esta estructura. ¿Vale? Bien. Las moléculas HLA clase 1 tienen varios dominios. Por ejemplo, en la cadena alfa vamos a encontrar un dominio que se llama dominio alfa 1, dominio alfa 2. Y vamos a encontrar este dominio que se llama alfa 3. Entonces, dominio alfa 1, dominio alfa 2, dominio alfa 3. Como podemos observar, este dominio alfa 1 y este dominio alfa 2 generan como una especie de bolsillo, ¿ok? O hendidura. Y esta hendidura que estamos viendo aquí, o bolsillo, en algunos libros aparece como pocket. Esta hendidura, ¿ok? Es la que va a permitir a que las moléculas HLA reconozcan
un péptido o un fragmento antigénico. Y recuerden que las moléculas HLA no solamente participan en la maduración de linfocitos, sino que a nivel de los órganos linfoides periféricos, las moléculas HLA participan en la presentación antigénica. Y lo hemos visto en anteriores escenarios. Las moléculas HLA capturan el antígeno y ese antígeno se les presenta a los linfocitos T principalmente. ¿Ok? Recuerden que esas moléculas HLA se encuentran en la membrana de todas nuestras células, pero las vamos a encontrar de forma más eficaz y más eficiente a nivel de las células presentadoras de antígeno. Y de eso hablaremos ahorita. Muy bien. Este dominio que yo estoy viendo aquí y este otro forman parte de los dominios constantes, mientras que estos dominios que se encuentran en la parte más superior de la molécula son dominios variables. ¿Por qué reciben ese nombre? Variables y constantes, porque la secuencia de aminoácidos tiende a cambiar entre la población, ¿ok? Mientras que esta secuencia de aminoácidos por lo general se mantiene o se conserva, ¿ok? Entre los individuos de una población. ¿Ok? Entonces, estos dominios, alfa 1 y alfa 2, se llamarán dominios variables, mientras que el dominio alfa 3, dominio constante. La cadena beta 2 microglobulina carece de dominios variables, solamente tiene un único dominio constante que es el dominio constante de la cadena beta 2 microglobulina. Profe, usted nos dijo que esta molécula está presente en la membrana. ¿En la membrana de qué tipo de células? Todas las células nucleadas. Todas las células nucleadas, independientemente la función o independientemente su sitio anatómico. Es decir, profe, que las neuronas poseen moléculas HLA clase 1, sí. Las células epiteliales, sí. Las células endoteliales, sí. Los macrófagos, sí. Las moléculas HLA clase 1 están presentes de forma ubicua. Ubicuo, que quiere decir en todas partes, es decir, son moléculas que están presentes en la membrana de todas mis células nucleadas. ¿Ok? Entonces ya vamos a entender por qué nosotros colocábamos una analogía, hacíamos una comparación. Cuando yo les decía a ustedes en la clase de órganos linfoides, que si yo fuera el vigilante de la Unilibre y fuera de la Unilibre hay una gran cantidad de personas que quieren ingresar a la institución, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Pedir el carnet de identificación. Y cada estudiante me tiene que mostrar su carnet que los identifica como unilibristas. Decíamos que de la misma forma, nuestras células también se identifican. ¿Y cuál es el carnet de identificación de mis células? Las moléculas HLA. Quiere decir entonces que la molécula HLA clase 1 que posee mi neurona es la misma que posee mi célula endotelial. Es la misma que posee mi célula epitelial y es la misma que poseen todas mis células nucleadas. Entonces yo hago una pregunta, profe, ¿y esas mismas moléculas HLA son las que reconocieron los linfocitos B cuando se estaban madurando allá en la médula ósea? Sí, Excelente. Profe, ¿y esas mismas moléculas HLA fueron las que reconocieron el linfocito T allá en el timo cuando apenas se estaba desarrollando? también. Excelente. Y si esas son las mismas moléculas HLA
que reconoció el linfocito B en la médula y que reconoció el linfocito T en el timo, eso explica por qué cuando el linfocito B abandona la médula y entra a la circulación o entra a la periferia, y lo mismo hace el linfocito T, fisiológicamente ellos reconocen a esa molécula como algo extraño o la reconocen como algo propio. Algo propio. Excelente. Y eso es lo que impide a que su sistema inmune ataque lo propio como si fuera algo extraño. ¿Viste cómo funciona el sistema inmune? ¿Viste cómo tú aprendes desde desde lo más íntimo, el por qué fisiológicamente su sistema de defensa protege a lo propio y ataca es a lo extraño? Y eso fue pregunta del primer parcial. ¿Cómo se llaman aquellas enfermedades en donde el sistema inmune ataca a lo propio como si fuera algo extraño? Eso se llama autoinmunidad. Y en eso consisten las enfermedades autoinmunes, que también vamos a discutir más adelante. Enfermedades como el lupus eritematoso, enfermedades como la artritis reumatoide, enfermedades como el síndrome de Sjögren, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Ese tipo de enfermedades tienen su origen a nivel del desarrollo de los linfocitos B, pero tiene su más íntimo origen a nivel de las moléculas HLA, como lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces las moléculas HLA participan en varios procesos, no solamente en el desarrollo de nuestras células, sirviendo como antígenos propios, sino que también participan a nivel de la periferia en el reconocimiento de antígenos extraños, la presentación antigénica y la activación del linfocito T. Son moléculas importantes para el sistema inmune. Muy bien. Aquí tenemos las moléculas clase 2. Las moléculas HLA clase 2 son moléculas que están constituidas por dos cadenas. Esta que estamos viendo aquí, que se llama cadena alfa, y esta que se llama cadena beta. ¿Ok? Aquí estamos viendo la porción amino terminal de la cadena alfa, y aquí estamos viendo la porción carboxi terminal de la cadena alfa. ¿Ok? Este dominio se llama dominio variable alfa 1 y este dominio se llama dominio constante alfa 2. La otra cadena que conforma a la molécula clase 2 se llama cadena beta, la cual tiene dominios variables beta 1 y dominios constantes beta 2. Y miren que estos dominios constantes, al igual que los dominios constantes de la molécula HLA, tienen unas estructuras globulares. Y esas estructuras globulares son importantes porque también se parecen a las estructuras globulares que tenían los anticuerpos. Y es por eso que cuando vemos este tipo de moléculas, inmediatamente uno dice, yo esto lo he visto, claro, en la estructura de los anticuerpos. ¿Ok? Es por eso que todas estas moléculas forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas, porque estructuralmente comparten esa similitud, comparten esa estructura. Estos dominios que estamos viendo de forma globular le están brindando a la molécula resistencia, rigidez, evita que la molécula sea fácilmente degradada por la acción de las proteasas de los microbios. Aquí vamos a encontrar carbohidratos y además de carbohidratos vamos a encontrar fuentes de disulfuro. Todas esas estructuras químicas le brindan sostén a la molécula y evita de que ellas sean fácilmente degradadas
por la acción de las proteasas liberadas o secretadas por los diferentes patógenos que los infectan. Muy bien. Miren que esta molécula clase 2 también presenta en los dominios variables una hendidura. También presenta un bolsillo o un pocket que permite la unión con algunos péptidos antigénicos. Entonces, esta misma estructura que yo observé aquí en la molécula clase 1, también la estoy observando aquí en las moléculas clase 2. ¿Ok? Son los sitios en donde se unen los diferentes péptidos antigénicos, los provenientes del procesamiento antigénico, y es lo que permite a que una vez reconocido este péptido sea presentado al linfocito T, para que el TCR del linfocito T reconozca este péptido y dar inicio a lo que se conoce como respuesta inmune celular. Entonces aquí estamos viendo una estructura de la cadena alfa de la molécula clase 1. Miren, esto es una estructura secundaria, ¿ok? ¿Por qué es una estructura secundaria? Porque aquí estamos viendo hojas plisadas beta y alfa hélices. Entonces aquí estamos viendo la estructura secundaria de una molécula clase 1. El dominio alfa 1, el dominio alfa 2 y el dominio alfa 3. Y aquí tenemos la beta 2 microglobulina. Miren la forma. Aquí estamos viendo la hendidura que habíamos mencionado y aquí el sitio de unión con los péptidos antigénicos. ¿Vio? Lo mismo observamos acá. Esta es la estructura secundaria de una molécula HLA clase 2. Estamos viendo el dominio variable alfa 1, el dominio variable beta 1. Aquí estamos viendo el surco o la hendidura en donde vamos a reconocer péptidos también. ¿Ok? Entonces, una de las principales diferencias entre las moléculas HLA clase 1 y la molécula HLA clase 2 es en qué sitios las vamos a encontrar. Decíamos que las moléculas clase 1 son ubicuas, es decir, están ubicadas en la membrana de nuestras células nucleadas. Todas las células con núcleo poseen moléculas HLA clase 1, mientras que las moléculas HLA clase 2 las vamos a encontrar principalmente sobre la membrana de las células presentadoras de antígenos. Es decir, ya estas moléculas clase 2 no son tan ubicuas como las clase 1. Solamente van a estar restringidas a las células presentadoras de antígenos. Entonces ya yo comienzo a comprender algo. Ya yo comienzo a entender algo. Las células presentadoras de antígenos, como por ejemplo las células dendríticas, las células de Langerhans, los linfocitos B, los mismos macrófagos. ¿Qué función tienen? Reconocer un antígeno, procesar el antígeno y posteriormente presentar péptidos o fragmentos antigénicos. Presentar péptidos o fragmentos antigénicos. ¿A quién? Al linfocito T. ¿Por qué? Porque el linfocito T solamente se activa a través de la presentación antigénica mediada por las moléculas HLA. Si no existen moléculas HLA presentando péptidos antigénicos, el linfocito T no se activa. Y si usted comienza a revisar sus apuntes, se dará cuenta de que lo primero que debe realizar el linfocito T para poder iniciar su proceso de activación es el reconocimiento del péptido presentado por la molécula HLA. Es la primera.
Y de allí en adelante comienzan una serie de uniones entre ciertos ligandos y ciertos receptores. Y todo eso lo necesita experimentar el linfocito T para que se pueda activar. Entonces comenzamos a entender la importancia de las células presentadoras de antígenos. Incluso en los libros usted va a encontrar de que las moléculas HLA sirven como puente para poder enlazar la respuesta innata con la respuesta adaptativa. Y eso es cierto. Eso es cierto, ¿por qué? Porque si a mí me dicen de que las células presentadoras de antígenos poseen moléculas HLA, tanto clase 1, por el hecho de ser nucleadas, como moléculas clase 2, quiere decir entonces de que cualquier antígeno que llegue puede ser reconocido, puede ser presentado y a través de las moléculas HLA podemos estimular a nuestros linfocitos T y de esa forma garantizar una respuesta inmune celular. ¿Ok? Entonces, ese es un punto interesante. La otra diferencia es la siguiente. Las moléculas HLA clase 1 van a presentar péptidos antigénicos provenientes de antígenos intracelulares, mientras que las moléculas HLA clase 2 van a presentar péptidos antigénicos provenientes de antígenos extracelulares. Vamos a poner un ejemplo. Las moléculas HLA clase 1 eficientemente presentan péptidos virales, mientras que las moléculas HLA clase 2 eficientemente presentan péptidos provenientes de bacterias y hongos. ¿Por qué? Porque las bacterias y los hongos son antígenos extracelulares, mientras que los virus son antígenos intracelulares. Otra diferencia, las moléculas HLA clase 1 van a estimular a los linfocitos T CD8 positivos, los que reciben el nombre de linfocitos citotóxicos, mientras que las moléculas HLA clase 2 van a estimular a los linfocitos T CD4, los que se conocen como ayudadores. Entonces aquí hacemos un break y tratamos de devolver un poco lo que hemos aprendido. Recordemos cuando estuvimos mencionando los procesos de desarrollo del linfocito T y yo a ustedes les decía, hay una etapa del desarrollo del linfocito T en donde el linfocito T expresa tanto la molécula CD4 como la molécula CD8. Y ese estado se conoce como estado de doble positividad o linfocitos doble positivos. ¿Por qué reciben ese nombre? Porque tienen tanto el CD4 como el CD8. Y dijimos, eso es un estado aún inmaduro del linfocito T, porque él en condiciones fisiológicas no puede expresar las dos moléculas. Solamente ese tipo de estado lo observamos a nivel del timo, en el espacio córtico-medular del timo. Pero cuando ya el linfocito T alcanza la médula del timo, ya él comienza a diferenciarse. Y como él tiene las dos moléculas, CD4 y CD8, ya él comienza a diferenciarse. ¿Cuáles son las moléculas que van a permitir la diferenciación del linfocito T? Las moléculas HLA, estas mismas que estamos viendo aquí. Y como son moléculas que participan en el reconocimiento de lo propio, esas moléculas son las que permiten a que el linfocito T se defina y él considere si va a ser un ayudador CD4 positivo
o un citotóxico CD8 positivo. ¿Ok? Y yo me acuerdo que en su debido momento decíamos lo siguiente. Aquellos linfocitos T que tengan mejor afinidad con las moléculas HLA clase 1 dejan de expresar el CD4 y mantienen el CD8. Por lo tanto, esa afinidad con las moléculas clase 1 es la que condiciona a que ese linfocito decida ser un CD8. Y lo mismo sucede con aquellos linfocitos que presentan mejor afinidad con las moléculas HLA clase 2. Dejan de expresar el CD8 y mantienen el CD4. ¿Ok? Entonces, en su debido momento, usted anotó en su cuaderno, las moléculas clase 1 estimulan a los CD8 y las moléculas clase 2 estimulan a los CD4. ¿Qué quiere decir? Que esa relación molécula clase 1 y linfocito TCD8, molécula clase 2 y linfocito TCD4, no es un producto del azar. Esa relación íntima que existe entre las moléculas HLA y el tipo de linfocito, ya eso viene premeditado desde el timo, desde que nuestros linfocitos se estaban desarrollando allá en la médula del timo, que cuando ya ellos se maduran y comienzan su actuar inmunológico, ya ellos saben que solamente se pueden estimular a través de la molécula HLA, la que permitió su diferenciación. Y es por eso que las moléculas clase 2 van a estimular a los CD4 y las moléculas clase 1 van a estimular a los CD8. Entonces mira cómo logramos entonces articular lo que en un principio se había mencionado en otras clases y cómo lo estamos relacionando nuevamente con el entendimiento de esto. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Vale, muy bien, perfecto, muy bien. Entonces mira que eso es supremamente importante. Moléculas clase 1, moléculas clase 2. Moléculas clase 1 van a reconocer péptidos virales y van a estimular a los CD8. Moléculas clase 2 van a reconocer péptidos bacterianos, péptidos de hongos y van a estimular a los CD4. Muy bien. Ahora comentamos algo al respecto. Hay cosas más adelante que mostrar. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre la genética de las moléculas HLA. Decíamos que este capítulo del complejo mayor de histocompatibilidad también se conoce como inmunogenética. Y en algunas universidades la asignatura de inmunología no se llama inmunología, se llama inmunogenética. Y lo que hacen es que dividen la asignatura en inmunología y la otra parte genética básica. Y resulta que eso no es inmunogenética. Inmunogenética tiene que ver con el papel de las moléculas HLA, el papel del complejo mayor de histocompatibilidad y su relación con las enfermedades en el ser humano. Eso es lo que se conoce como inmunogenética. Resulta que esas moléculas HLA que estamos discutiendo son el producto de la herencia genética, la herencia que yo recibí por parte de mi mamá y la herencia que yo recibí por parte de mi papá. Y es por eso que lo que usted hereda por línea materna o por línea paterna puede ser la causa que te condena a padecer de ciertas enfermedades o puede ser la causa que te protege de padecer de ciertas enfermedades. En otras palabras, el tipo de moléculas HLA que usted herede
te pueden hacer susceptible o te pueden proteger de padecer ciertas enfermedades. En el contexto de COVID-19, nosotros hemos mencionado algunos conceptos, pero hoy vamos a mencionar algo más novedoso aún. ¿Por qué algunas personas lamentablemente han tenido un COVID-19 severo y lamentablemente muchos están en una unidad de cuidados intensivos y otros han muerto por esto? Porque tienen moléculas HLA que los hacen susceptibles. ¿Y qué sucede con los otros pacientes que también se infectaron con el mismo virus y no presentaron el mismo desenlace? Porque tienen moléculas HLA que los protegen. Nosotros somos el producto de una generación. Nosotros somos el producto de una generación que ha ido resistiendo el ataque microbiológico año tras año. Y nosotros somos el producto de los que lograron adaptarse. Y es por eso que ese personal que ha podido resistir, esa resistencia innata, intrínseca, se la transmite a su generación. Y esa generación somos nosotros. Nosotros, los que estamos aquí en este momento de forma virtual, somos el producto de los que resistieron las pandemias anteriores. Y nosotros en este momento somos protagonistas de la actual pandemia. Pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes son el producto de la pandemia por COVID-19 y de las otras que usted no vivió, pero que tus antecesores sí. ¿Ok? Esto es un contexto evolutivo que te permite entender por qué nosotros tenemos la capacidad de seguir habitando en este planeta a pesar de la amenaza microbiológica con la que vivimos. ¿Ok? Entonces, este tema de inmunogenética te permite entender el por qué hay personas susceptibles y hay personas protegidas. ¿Ok? Algunos están genéticamente predispuestos, hay otros que están genéticamente protegidos. ¿Ok? Y ahora les voy a mostrar una serie de tablas y una serie de cuadros interesantes. Muy bien. Las moléculas HLA, principalmente los genes que codifican para las moléculas HLA, se encuentran ubicados en esta región cromosómica. Este viene siendo el cromosoma 6, ¿ok? La cromátide superior o brazo corto del cromosoma 6. Este es el centrómero y esta es la cromátide inferior o brazo largo del cromosoma 6. ¿Ok? En esta región del cromosoma 6, ubicada en la cromátide superior 21.3, en esta región es donde nosotros vamos a encontrar todos los genes responsables de codificar a las moléculas HLA. Entonces, este pedacito que está aquí de color amarillo, hemos amplificado aquí. Entonces, este pedacito de color amarillo, entonces, es esto. Es todo esto. ¿Vio? Entonces, aquí vas a encontrar tres zonas. Esta zona que se llama HLA clase 1, esta otra zona que se llama HLA clase 2 y esta zona que se llama HLA clase 3. Y usted inmediatamente se sorprenderá e inmediatamente como que se espabilará y dirá, ¿de qué me perdí? Porque hasta ahora el profe solamente ha mencionado dos moléculas HLA y aquí me salen con una zona clase 3. Ojo, cuando comenzaron a conocerse cuáles eran los genes que se encontraban en esta región cromosómica, se descubrió que aquí estaban los genes para las moléculas clase 1 y aquí estaban los genes para las moléculas clase 2. Y cuando comenzaron a hacer un mapeo fino o un mapeo más detallado de esta región cromosómica, se descubrió que entre los genes clase 1
y los genes clase 2, existía otro grupo de genes que no codificaban para moléculas HLA, que no codificaban para ningún tipo de molécula HLA, ¿ok? Y que codificaban para otro tipo de moléculas, como eh, algunas citoquinas, algunas quimiosinas, algunos factores traductores de señales y demás, ¿ok? Entonces, como ya esta región estaba embebida entre las moléculas clase 1 y clase 2, a esta región cromosómica se le llamó región HLA clase 3. Entonces, podemos decir que toda esta región que inicia desde aquí y termina hasta acá, que aproximadamente tiene 4 megabases de longitud, toda esa región se conoce como región HLA, la cual se divide en región HLA clase 1, región HLA clase 2 y región HLA clase 3. ¿Ok? Bien. ¿Cuántas moléculas HLA clase 1 existen? Existen varios tipos de moléculas HLA clase 1, pero de las diferentes moléculas HLA clase 1, hay unas que se llaman clásicas o tradicionales y hay otras que se llaman no clásicas o no tradicionales. Y dentro de las moléculas HLA-1 clásicas se destaca la molécula A, B y C. Y es por eso que ustedes ven aquí HLA-B, HLA-C. ¿Ok? Esta molécula HLA-E, HLA-F, por ejemplo, esas son moléculas HLA no clásicas. Son moléculas no clásicas y son moléculas clase 1. ¿Ok? A, B y C son las que comúnmente nosotros estamos conociendo y que estamos asociando con algunas patologías. Lo mismo sucede con las moléculas HLA clase 2. ¿Cuántas clases de moléculas HLA clase 2 hay? Existen varias. Pero de esas, hay 3 que son clásicas o tradicionales. Son DP, DQ, DR. DP, DQ, DR. Miren que hay otras como por ejemplo DO, DM. Son moléculas clase 2, pero no son clásicas. ¿Ok? Entonces, existe aquí un acrónimo que fácilmente nos ayuda para diferenciar una molécula clase 1 de una molécula clase 2. Las moléculas HLA clase 2 todas inician con la letra D, D2, DR, DQ, DO, DM. Mientras que las moléculas clase 1 no tienen la letra D. A, B, C, E, F. ¿Ok? Entonces es una forma de que a ti te quede fácil diferenciar una molécula clase 1 de una molécula clase 2. Muy bien. Aquí estamos viendo la estructura genómica del complejo mayor de histocompatibilidad y la presentación esquemática. Prácticamente lo mismo. Miren, aquí estamos viendo el cromosoma 6. El cromosoma 6. Este es el centrómero del cromosoma 6. Esta es la cromátide superior del cromosoma 6, que es el brazo corto. Esta es la cromátide inferior del cromosoma 6, que es el brazo largo. ¿Qué dijimos nosotros? Que aquí en el brazo corto del cromosoma 6 se encuentra esta región cromosómica, la cual es esta, en donde encontramos genes que codifican para las moléculas clase 1, genes que codifican para las moléculas clase 2 y genes que están ubicados en esta región que no codifican para ninguna molécula HLA clase 3, sino que codifican para ciertas citoquinas u otras estructuras.
¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las regiones de las moléculas HLA clase 2. Mira, todas inician con la letra D. Y como te decía, DP, DQ, DR son las clásicas. Existen otras más. ¿Ok? Aquí estamos viendo las moléculas clase 1. Miren, A, B, C. Viendo aquí, A, B, C. Y aquí estamos viendo E, G, F. También son moléculas clase 1, pero son no clásicas o no tradicionales. Este viene siendo la región HLA clase 3 que codifica para algunos factores del complemento, ¿ok? Algunos factores del complemento, algunas proteínas del shock térmico, algunas citoquinas y algunas moléculas que participan en los procesos de activación, ¿vale? Bien. Hay un punto interesante desde el punto de vista genético y es el siguiente, y es que este tipo de genes que están ubicados aquí se transmiten y se heredan de forma codominante. ¿Ok? Y los alumnos míos, vamos a ver los que están conmigo en el laboratorio, cuando nosotros estuvimos hablando sobre el grupo sanguíneo AB y definíamos el concepto de codominancia. Si yo les digo que las moléculas HLA, principalmente los genes que codifican para las moléculas HLA, son codominantes, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpreta usted? Si yo te digo que son codominantes, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Las Profe, personas con que las ambos per- alelos se van a manifestar, ¿no? excelente, esa es la respuesta, muy bien. Esa es la respuesta, excelente. Profe, si usted me dice a mí que los genes que codifican para las moléculas HLA son codominantes, quiere decir entonces de que esos genes que yo heredo por parte de mi papá se van a expresar. Y los que heredo por parte de mi mamá, también o no. También, Sí, señor, muy bien, profe. Yo voy a expresar tanto los genes que me dio mi papá como los genes que me dio mi mamá. Entonces mira que usted está heredando por parte de su papá unas y está heredando por parte de su mamá unas moléculas HLA. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿cuántas moléculas HLA clase 1 tiene usted? Fácilmente me puede decir, profe, dos, una que me dio mi mamá, otra que me dio mi papá. Pero acabamos de decir que existen varios tipos de moléculas HLA clase 1. Entonces, todos esos tipos de moléculas HLA clase 1, yo la tengo doble. La que me dio mi mamá y la que me dio mi papá. Y lo mismo sucede con las moléculas HLA clase 2. La que me dio mi mamá y la que me dio mi papá. Entonces yo puedo concluir algo. Las moléculas HLA que yo en este momento tengo fue el producto de qué? De lo que yo heredé, de lo que me dio mi papá y lo que me dio mi mamá. Ahora yo hago una pregunta. Si yo tengo hermanos, hijos del mismo padre e hijos de la misma madre, mis hermanos y yo debemos ser genéticamente iguales con respecto a las moléculas HLA, ¿sí o no? sí. No. La respuesta es no.
Te voy a poner el siguiente escenario. Imaginémonos un paciente de 3 años de edad que ha consultado varias veces porque ha tenido infecciones severas, varias neumonías, varias gastroenteritis y se dieron cuenta que ese paciente tiene un defecto a nivel de la médula ósea y el paciente no produce leucocitos de forma eficiente. A ese paciente hay que hacerle una reconstitución inmunológica y la única forma para reconstituirlo inmunológicamente es haciéndole un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ese niño tiene 2 hermanos, hermanos sanos, saludables, sin ningún tipo de problema. Se hace el análisis con sus 2 hermanos. Salió compatible con uno y no salió compatible con el otro. Y son los 3 hijos del mismo señor con la misma señora. Entonces aquí la pregunta es, siendo los 3 hermanos, hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, ¿por qué hay uno que no salió compatible con su hermano y es por eso que no le puede donar células hematopoyéticas? Por fortuna el otro sí. ¿Cómo explicamos eso? Vio lo lindo de la medicina, vio lo hermoso que es la medicina. Profe, lo que pasa es que del, de los 2 juegos de cromosomas que tiene mi papá, de los 2 cromosomas que tiene mi papá, por ejemplo, de los 2 cromosomas 6, recuerde que somos organismos diploides, ¿ok? Diploides. Yo tengo 23 pares de cromosomas. Mi papá heredó un cromosoma de mi abuela y el otro de mi abuelo. Por lo tanto, mi papá, ¿cuántos cromosomas 6 tiene? 2. ¿Sí o no? Sí, Ok. Mi mamá, ¿cuántos cromosomas 6 tiene? ¿Uno o 2? 2. ¿Su mamá cuántos cromosomas 6 tiene? ¿Uno o 2? ¿Cuántos? ¿Uno o 2? Dos, profesor. 2. 2. Muy bien. Ahora yo hago una pregunta. ¿Y si su papá tiene 2 cromosomas 6 y su mamá tiene 2 cromosomas 6, ¿por qué solamente ellos le dan uno y no los 2? Porque uno tiene que tener dos de cada persona, profesor. No puede. ¿Cuál es la respuesta? Estamos frente a estudiantes de medicina de 4º semestre. Ojo, estudiantes de medicina de 4º semestre. Esa respuesta usted debe tener la capacidad para responderla. ¿Por qué? ¿Por qué Profe, si es su porque papá tiene... ¿Por qué? es por la recombinación genética que simplemente da el aporte de uno de cada No, uno. no señor. No señor, Porque esa no es nosotros la también respuesta. somos organismos diploides, profesor. O sea, nosotros no podemos heredar 4 cromosomas ¿Por de. qué? ¿Por qué? Deme la respuesta biológica. Deme la respuesta biológica, la respuesta que verdaderamente justifica su comentario. ¿Por qué si mi papá tiene 2 cromosomas 6 y mi mamá tiene 2 cromosomas 6, yo por qué solamente estoy heredando uno de mi papá y no los 2?
Profe, porque nosotros Porque en el somos el aporte producto. genético nada más se da uno, profesor, de ¿Y cada uno de por los qué? padres. ¿Pero por qué? ¿Yo? ¿Por qué? Con fundamentos biológicos. Profe, porque las células sexuales o gametos solamente aportan la mitad del material cromosómico. El espermatozoide de mi papá es haploide y el óvulo de mi mamá es haploide. Es por eso que mi papá, a pesar de tener dos cromosomas 6, cuando él realiza la espermatogénesis, él reduce de un par de cromosomas solamente a uno solo. Y es por eso que, como yo soy el producto de una fecundación, el espermatozoide de mi papá, con un solo juego de cromosomas, a lo que fecunda el óvulo de mi mamá, ese par de cromosomas se unen. Y es por eso que yo voy a tener un cromosoma 6 de mi papá y un cromosoma 6 de mi mamá. Y esos son los dos cromosomas 6 que yo voy a tener en el núcleo de cada una de mis células. La respuesta es porque las células sexuales se dividen por meiosis. Y cuando ellas se dividen por meiosis, en el segundo ciclo meiótico se reduce el material cromosómico para poder garantizar la especie y que la especie humana siempre siga caracterizada por 23 pares de cromosomas. Si nosotros no hacemos ese proceso biológico, entonces la especie humana va a extinguirse, porque nosotros somos organismos que cromosómicamente estamos dotados por 23 pares. Ah, profe, pero lo que pasa es que eso me lo enseñaron en primero. Más de uno dirá eso. Ah, profe, eso me lo enseñó Yandro en primero. Eso me lo enseñó Belinda en primero. Ajá. Y si te lo enseñaron, ¿por qué no responde? Ah, porque estamos acostumbrados simplemente a estudiar para el momento, para el quiz, para el tallercito, aprobar el semestre y ya. Y después que se me olvide todo eso. Usted tiene que aprender para la vida. Tú tienes que aprender medicina para la vida, no para el ratico. ¿Yo? Ah, profe, ya entiendo. Ahora sí, profe, ya entiendo. Yo solamente estoy heredando de los dos cromosomas 6 de mi papá, solamente heredo uno. Eso permite entender por qué ese hermanito, a pesar de ser hijo del mismo papá y de la misma mamá, no es compatible con su hermano enfermo. ¿Por qué? Porque él de pronto heredó el otro cromosoma 6, tanto del papá como de la mamá, pero el otro hermano, el que sí salió compatible, heredó el mismo cromosoma. Y como eso es un proceso aleatorio, 50-50, es por eso que de tres hermanos, hay dos que son compatibles, el otro no. Pero más de uno de pronto dirá, ese no es hijo del Señor. Pero eso se le deja para el ignorante. Pero como nosotros somos estudiantes de medicina, que nos estamos capacitando, nosotros ya logramos entender la magnitud de la genética. ¿Yo? Ah, entonces logro entender por qué en algunos escenarios clínicos, cuando se necesita de un donante, usted primero busca en dónde, en el núcleo familiar, que por biología allí tenemos más probabilidad de encontrar un donante emparentado o que sea compatible. Pero el hecho de que yo no encuentre compatibilidad con sus hermanos no quiere decir de que no son hijos del Señor, no. Es porque nosotros podemos estar heredando un cromosoma diferente con el de mi hermano. De los dos cromosomas que mi papá tiene, yo heredé uno y mi hermano heredó el otro. Y somos hermanitos. Lo que el doctor muy bien comenta de la recombinación, que es un dato importante, pero no es la respuesta a la pregunta,
La recombinación que mencionaba el doctor se llama permutación y es la base de la diversidad genética, que es ese fenómeno de intercambio de material cromosómico entre los cromosomas homólogos, y eso ocurre durante la gametogénesis. Y eso te permite entender por qué yo puedo tener 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos y cada uno de ellos con una característica fenotípica distinta. Es decir, que el hijo 1 no va a ser un clon del 13. ¿Ok? Que se parezcan, lógico, se parecen, pero no van a ser iguales. Profe, ¿por qué si yo tengo 6 hijos, no me vas a repetir que el hijo número 1 es un clon del 6? No, tus hijos van a ser siempre diferentes, porque los cromosomas homólogos de su mamá y los cromosomas homólogos de su papá se recombinan, que es lo que comentaba el doctor. Eso se llama recombinación o permutación y es la base de la diversidad genética. ¿Ok? Esos son conceptos básicos de genética, de biología, y que ustedes más adelante lo van a discutir en el contexto médico. Yo cuando en aquel entonces yo daba genética médica y es por eso que tengo claro esos conceptos, pero estoy hablando de hace varios años cuando yo comencé en la docencia. Por muchos años me dediqué como docente de genética médica y ya tengo muchísimos años que no dicto, no imparto esa asignatura. Muy bien, ¿estamos entendiendo? Sí, Vale, muy bien. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto lo que nosotros acabamos de explicar. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos el cromosoma 6 paterno, el de mi papá, cromosoma 6. Y aquí abajito tenemos el cromosoma 6 de mi mamá. ¿Ok? Aquí estamos viendo una célula. Esta célula con núcleo, citoplasma, membrana. ¿Y qué dijimos nosotros al principio de la clase? Las moléculas HLA son moléculas que se encuentran a nivel de la membrana celular. ¿Existen cuántos tipos de moléculas HLA clase 1? Existen varios tipos, pero principalmente existen 3 que son las clásicas o tradicionales. A, B y C. Esto lo tiene mi papá. ¿Será que mi mamá también lo tiene? Claro que sí, por supuesto. Claro, aquí, moléculas clase 1, A, B y C. ¿Cuántos tipos de moléculas HLA clase 2 tenemos nosotros? Varias. Pero existen unas clásicas que son DP, DQ, DR. Hombre, sí, aquí están de mi papá. DP, DQ, DR. Y mi mamá, DP, DQ, DR. Por supuesto. ¿Ok? Y yo soy el producto de quién? Yo soy el producto de la fecundación de un espermatozoide de este señor frente a un óvulo de esta señora. Este material genético de este señor se fusiona con el material genético de esta señora. ¿Qué quiere decir? Que esta información genética que está aquí en el cromosoma 6 de mi papá se expresa fenotípicamente sobre mis células. Entonces aquí tengo las moléculas HLA clase 2 de mi papá, veanlas aquí, y las moléculas clase 1 de mi papá. Y aquí tengo las moléculas clase 1 de mi mamá y las moléculas clase 2 de mi mamá. ¿Vio? Entonces aquí estás viendo cómo tus células poseen una gran cantidad de moléculas HLA, tanto moléculas clase 1 como moléculas clase 2. Entonces yo tengo moléculas clase 2 de mi papá y moléculas clase 2 de mi mamá. Tengo moléculas clase 1 de mi mamá y moléculas clase 1 de mi papá. Preguntas.
¿Preguntas? ¿Vamos entendiendo? Sí, claro. Vale, muy bien. Hay una característica que tienen estas moléculas HLA y es que estos genes A, B y C, que son de la clase 1, DR, DQ, DP, que son de la clase 2, son polimórficos. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Quiere decir de que existen muchas variantes. Las moléculas HLA son polimórficas, es decir, existen muchas variantes. Por ejemplo, según este cuadro, la molécula HLA clase 1A tiene aproximadamente 349 variantes, según esta tabla. Ejemplo, la molécula HLA clase 1B tiene 627 variantes. Entonces es aquí donde surge el concepto de alelo. ¿Qué es un alelo? Es una forma alternativa de un gen. Quiere decir entonces que son 627 alelos diferentes de la molécula clase 1B. 349 alelos diferentes de la molécula clase 1A. 182 alelos diferentes de la molécula clase 1C. Entonces ya yo comienzo a entender si existen tantas variantes, tantos alelos, que yo coincida con algún alelo. Oye, es difícil conseguir un trasplante, porque si a mí me dicen que estas moléculas varían, imagínate tú yo a la espera de un donante que comparta los mismos alelos conmigo. Por eso es que cuando tú vas a conseguir un donante, primero tengo que buscar en su grupo familiar, que por biología hay más chance de encontrarlo que en la población general. Aquí vemos esto. Vamos a ver si de pronto estamos entendiendo. Aquí tenemos HLA-DRB y aquí tenemos HLA-DRA, HLA-DRA y HLA-DRB. Esto de A y de B, ¿cómo así? No lo entiendo. ¿Qué dicen ustedes? HLA-DRA, HLA-DRB, HLA-DQA, HLA-DQB, Profe, HLA-DPA. Ajá. según el diagrama anterior, logré un poco entender que son como los subtipos de los diferentes tipos de las clase 2. Entonces, sabemos que en la clase 2 hay de P, de Q, de, pero en esas también se dividen en diferentes como grupos, que sería alfa y beta, según mi entendimiento. Vamos a ver. Ahora, y si yo me voy hasta acá y te muestro esto, ¿qué me dices tú? ¿Cuántas cadenas tienen las moléculas clase 2? Tiene dos tipos, alfa y beta. Entonces las moléculas HLA clase 2 tiene cadena alfa y cadena beta. Entonces esta es la cadena alfa de la molécula clase 2 de P. Y esta es la cadena beta de la molécula HLA clase 2 de P. Esta es la cadena alfa del DQ, la cadena beta del DQ, la cadena alfa del DR, la cadena beta del DR. Entonces me voy para acá. Sí, profe. Esta es la cadena alfa de la molécula HLA clase 2 DR. Y esta es la cadena beta de la molécula HLA clase 2 DR. Y aquí, según este cuadro, hay 341 formas alélicas de la cadena beta del DR. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante que tú lo sepas? Porque eso te permite entender
el por qué existen algunos estudios y tipificación de moléculas HLA clase 1 y clase 2. Y cuando hablamos de tipificación, quiere decir qué tipo de molécula tiene este paciente. Tipificar a través de moléculas HLA quiere decir conocer qué tipo de moléculas, tanto clase 1 y clase 2, tiene mi paciente. A eso se le llama tipificación. ¿Qué fines tiene eso? Eso es importante porque las moléculas HLA tienen una íntima relación con muchas enfermedades. ¿Ok? Entonces, bueno, ya son las 3 y más. Entonces, dejemos hasta aquí para continuar más adelante. ¿Oyeron? Entonces, vamos a discutir mecanismos moleculares implicados en las enfermedades autoinmunes y la relación que tienen las moléculas HLA o el complejo mayor de histocompatibilidad con las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe un riesgo de desarrollar ciertas enfermedades autoinmunes según el tipo de molécula HLA que yo tenga. Eso hoy en día se utiliza en la práctica médica. Yo puedo tipificar moléculas HLA para saber si de pronto ese diagnóstico reumatológico que tiene mi paciente es por X o Y patología. ¿Ok? Entonces, dejemos hasta aquí y continuamos la próxima semana. Recuerden que la próxima semana tenemos nuestro segundo parcial. ¿Oyeron? Entonces vamos a estar atentos para ver si Listo, terminamos profe. esta temática, que es un tema bastante interesante para poder llegar al punto más interesante aún, que es la parte de los trasplantes y que usted como médico sepa cuál sería el mejor donante ante un paciente según las moléculas HLA del receptor. Bueno, doctores, espero que les haya gustado la clase. Díganme. Profe, una pregunta. ¿Esta temática entra en el parcial de la siguiente Sí, semana? sí, claro. Ok. Claro que sí. Moléculas HLA hasta donde llegamos. Ah, listo, profe. Bueno, doctores, Profesor, cuídense. Dígame. hola, le habla Valentina Alemán. Lo que pasa es que yo estoy en el grupo de Teams y últimamente he entrado tarde a las clases porque tengo que esperar a que mis compañeros me hagan el favor y me llamen. ¿Será que usted no puede ingresar al grupo? Ven acá, doctora, y 2 meses después, ¿por qué no me dijo antes? Profesor, sí, yo le dije a mi representante que le dijera y no solamente soy yo, somos varios y ajá, nada, que todavía no nos ingresan. Ah, Pero como todavía no le ingresan. Ok. Bueno, entonces, hoy tenemos WhatsApp, hoy me demoré un poco más, entonces ajá, para ver si ok. Bueno, doctora, entonces usted y los otros compañeros que por alguna situación no forman parte del team, llama mucho la atención porque mal contado hemos dado más de 8 clases. Entonces llama la atención de que un semestre que inició hace más de 2 meses, estudiantes no estén en el team. O sea, pero bueno, no se preocupe, yo los voy a agregar, no hay problema por eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Perfecto, muy bien. Bueno, doctores, nos vemos, ¿ah? Nos vemos. Chao. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien.